Alejandro Ruiz estaba sentado en su escritorio, la suave luz del atardecer filtrándose a través de las grandes ventanas de vidrio de la mansión. El ambiente era elegante, decorado con obras de arte contemporáneo, pero la atmósfera estaba pesada. Analizaba documentos, con los ojos fijos en las cifras que danzaban en las planillas, cuando el sonido del interfono interrumpió su concentración. «Señor Ruiz, hay un visitante esperando por usted», dijo la voz de la secretaria, un poco titubeante. Alejandro, con un leve fruncir de ceño, sintió que una inquietud crecía dentro de él. No esperaba visitas, y mucho menos de quien fuera. «¿Quién es?», preguntó, la frialdad en su voz evidente. «Es Manuel Ruiz, su padre». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Manuel, el hombre que lo había abandonado hace 2 décadas, que había dejado una herida que nunca sanaría. Alejandro respiró hondo, un remolino de ira y confusión apoderándose de él. «Déjalo pasar», ordenó, su voz firme, pero una leve emoción traicionera se escondía tras la superficie. Cuando la puerta se abrió, Manuel entró con un aire de vacilación. Su cabello canoso y el rostro marcado por la edad contrastaban con la figura robusta del hombre que Alejandro recordaba, un hombre que había dejado un vacío en su vida. La mirada de Alejandro era gélida, fija en el hombre que, durante tanto tiempo, había sido solo una sombra en sus recuerdos. «Tienes 2 minutos, ¿qué quieres?», Alejandro disparó, la frialdad en su voz casi palpable, mientras el padre intentaba encontrar las palabras. «No es tan simple, hijo», respondió Manuel, su voz temblorosa, casi implorando. Alejandro sintió un calor subir por su garganta. El dolor de un abandono y el peso de preguntas no respondidas se entrelazaban. «¿Por qué ahora? ¿Qué quieres de mí?», dijo, la ira creciendo. No quería escuchar justificaciones vacías. No quería aceptar las disculpas de un hombre que no había sido parte de su vida. La cena que siguió fue un ejercicio de tensión. Alejandro y Manuel se sentaron a la mesa, y la comida permaneció prácticamente intacta. El silencio era ensordecedor, roto solo por los sonidos de la ciudad a lo lejos. Alejandro, tratando de controlar su impulso, decidió confrontar a su padre. «Me dejaste. Yo era solo un niño, y tú me abandonaste. ¿Cómo puedes volver y esperar que todo esté bien?». Manuel bajó la cabeza, los ojos llenos de arrepentimiento. «Yo hice lo que pensé que era correcto. Había cosas más grandes en juego, cosas que tú no entenderías». Alejandro se levantó abruptamente, las sillas chirriando con el movimiento. «¿Correcto? Destruiste todo lo que teníamos. ¿Qué podría ser tan importante que valiera tu ausencia durante 20 años?» El padre dudó, sus manos temblando levemente sobre la mesa. «Tuve que irme para salvarte a ti y a tu madre». «¿Salvar? Solo trajiste dolor y vacío», Alejandro gritó, su voz resonando en la sala. No podía contener la avalancha de emociones. Recuerdos de su infancia invadieron su mente, días soleados en los que jugaba con su padre, momentos de risas que fueron abruptamente interrumpidos por una traición que aún no lograba entender. Después de la cena, Alejandro salió al jardín, buscando un momento de paz. Las flores estaban en plena floración, pero apenas las notaba. El Día de Muertos se acercaba, y las festividades comenzaban a tomar forma en la ciudad. La idea de honrar a los muertos resonaba con fuerza en su corazón. Memorias de su infancia, de un tiempo en que las cosas eran más simples, comenzaron a surgir. Miró las linternas que comenzaban a encenderse, sintiendo el dolor y la nostalgia entrelazarse. «¿Por qué volviste ahora, padre?», susurró para sí mismo, el peso de la pregunta flotando en el aire. El viento agitó las hojas, como si la naturaleza estuviera respondiendo a su dolor. Alejandro se sentía dividido entre el hombre que deseaba perdonar y el niño que nunca podría olvidar. Carlos, el fiel jardinero, observaba desde lejos mientras Alejandro se alejaba de Manuel, su padre, quien acababa de aparecer después de 2 décadas de ausencia. El clima en el jardín de la mansión Ruiz era pesado. La tensión flotaba en el aire como nubes oscuras a punto de romperse. Carlos sabía que la relación entre padre e hijo era complicada, pero sentía que había más en juego que un simple reencuentro. Se acercó a Alejandro, quien caminaba en círculos, los pensamientos girando como las hojas que caían de los árboles a su alrededor. El jardinero, siempre amable, intentó romper el hielo. «A veces, el pasado es más complicado de lo que parece», dijo Carlos,
tratando de ofrecer una perspectiva más suave. Alejandro se detuvo abruptamente, lanzando una mirada fulminante sobre Carlos. «Sabías que volvería, ¿verdad? ¿Quién más me está mintiendo?» Su voz estaba cargada de ira y desconfianza, una herida expuesta que no podía ocultar. Carlos dudó, sintiendo el peso de la verdad que no quería revelar. Sabía que el pasado de Manuel era más oscuro de lo que Alejandro podría imaginar. No se trata de mentiras, Alejandro. Se trata de entender lo que realmente sucede. ¿Entender? ¿Quieres que entienda que me abandonó? ¿Que dejó a mi madre sola para que se las arreglara? Alejandro estaba en llamas. Cada palabra una explosión. La frustración se acumulaba dentro de él, como un volcán a punto de entrar en erupción. «Escucha», comenzó Carlos, tratando de mantener la calma. «Mi padre también tuvo sus motivos. A veces, las decisiones que tomamos no son simples. Él pudo haber hecho esto para protegerte». «¿Proteger?» Alejandro se rió con desdén. «Si eso es protección, prefiero el abandono». La discusión entre los dos fue interrumpida cuando Manuel entró en la oficina, los ojos cansados pero determinados. La cena había sido un campo de batalla emocional, pero ahora era hora de un enfrentamiento directo. «Alejandro, necesitamos hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo destruiste nuestras vidas?» Alejandro estaba listo para disparar una vez más, pero Manuel levantó la mano, pidiendo calma. «No es tan simple. Mi partida estaba ligada a algo más grande, algo que tú no sabes. Una traición, una herencia que no debería haber sido nuestra». La revelación flotó en el aire, y Alejandro sintió una ola de confusión. «¿Herencia? ¿Qué estás diciendo?» Se acercó, el interés ahora rivalizando con la ira. Manuel respiró hondo, como si estuviera reviviendo viejas heridas. «Un amigo de la familia, alguien en quien confié, me traicionó. Tuve que alejarme para protegerte a ti y a tu madre. Si no lo hubiera hecho, ustedes estarían en peligro. ¿Salvar? Destruiste todo lo que teníamos. ¿Qué más escondes?» Alejandro estaba a punto de perder la paciencia nuevamente, pero una semilla de duda comenzaba a germinar en su mente. ¿Y si había más en la historia de Manuel de lo que estaba dispuesto a admitir? Carlos, que estaba escuchando en silencio, decidió intervenir. «Alejandro, tal vez sea hora de escuchar lo que tu padre tiene que decir. Puede que no sea el hombre que piensas». «¿Y tú, Carlos? ¿Qué sabes sobre esto? Parece que sabes más de lo que dices». Alejandro se volvió hacia el jardinero, dirigiendo ahora su desconfianza hacia él. Carlos dudó, su expresión revelando la lucha interna que enfrentaba. «Yo solo sé que la herencia es más compleja de lo que parece, y que algunas personas pueden no tener las mejores intenciones». Alejandro cruzó los brazos, la desconfianza creciendo. «¿Sabes algo que no me has contado? ¿Qué más estás escondiendo?» «No puedo decirlo ahora. Hay riesgos involucrados, y tal vez no estés preparado para la verdad», respondió Carlos, aumentando la tensión en su voz. La atmósfera estaba cargada de secretos y desconfianza, y Alejandro sentía que estaba al borde de un abismo, a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué más no sabía sobre su pasado? Las preguntas resonaban en su mente mientras intentaba decidir en quién confiar. Alejandro se sentó a la mesa de su oficina, la luz amarillenta de la lámpara colgante, iluminando su rostro de manera sombría. Manuel, su padre, estaba frente a él, con una expresión tensa y los ojos cargados de un peso que parecía trascender las palabras que estaban por venir. El silencio era opresivo, y lo único que se escuchaba era el suave susurro del viento afuera. Después de un tiempo que pareció interminable, Manuel rompió el silencio. «Ese artefacto es más de lo que imaginas», comenzó, con la voz temblorosa. «No es solo una herencia, lleva un poder que muchos desean». Alejandro arqueó una ceja, desafiador. «¿Poder? ¿Esperas que crea que un simple objeto puede tener poder? Suena como una excusa conveniente para tu ausencia». Manuel respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «No es simple, Alejandro. La historia de nuestra familia está ligada a él. Hace años, un amigo de la familia, un indígena sabio, me entregó el artefacto. Me dijo que era sagrado, pero también que traía una maldición para aquellos que no lo respetaran». «¿Una maldición?» Alejandro se rió, pero la risa no tenía alegría. «Eso suena como algo salido de una película de terror. ¿Qué realmente quieres de mí, padre?» Manuel dudó, los ojos llenos de arrepentimiento.
Me alejé para protegerte a ti y a tu madre. Había personas peligrosas detrás de ese artefacto y no quería arriesgar nuestras vidas. ¿Proteger? Alejandro estaba furioso. Destruiste todo lo que teníamos. No tienes idea de cuánto me hirió eso. Mientras la tensión aumentaba, Alejandro sintió que la conversación tomaba un rumbo mucho más profundo de lo que había imaginado. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, intentando procesar la revelación, la memoria de su infancia, de momentos felices que ahora parecían distantes, asaltó su mente. Recordó una vez que su padre lo llevó a pescar, la sonrisa y las risas, ahora opacadas por el abandono. ¿Y qué quieres que haga con esto?, Alejandro preguntó, su voz más baja, pero aún cargada de dolor. No puedo simplemente olvidar lo que hiciste. Necesitamos encontrar el artefacto antes de que caiga en manos equivocadas. La mafia está tras él, dijo Manuel, su expresión endureciéndose. Y no se detendrán por nada. Alejandro se detuvo abruptamente, la verdad golpeándolo como un puñetazo en el estómago. ¿Mafia? ¿Hablas en serio? ¿Entonces trajiste este peligro de regreso a mi vida solo para contarme sobre un objeto maldito? Sé que parece una locura, pero es la verdad. La traición que sufrí hace años está profundamente ligada a esto. Tenía amigos que se convirtieron en enemigos, y ahora quieren lo que me fue confiado. En ese momento, Carlos, el jardinero, entró en la sala. Había escuchado la conversación y no pudo evitar intervenir. Disculpen la interrupción, pero siento que puedo ayudar. Conozco algunas historias sobre ese artefacto. Puede que sepa dónde está escondido. Alejandro miró a Carlos, la desconfianza aún presente en su mirada. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Qué más estás escondiendo? Carlos dudó, la preocupación visible en su rostro. No sabía si estabas listo para escuchar. La historia es complicada y está relacionada con lo que ocurrió con tu padre, pero el artefacto necesita ser protegido. Puede traer desgracia si cae en manos equivocadas. ¿Sabías que la mafia estaba tras esto?, Alejandro cuestionó, cruzando los brazos. ¿Por qué no me avisaste? Pensé que era mejor que no te involucraras, respondió Carlos, su voz baja. Pero ahora veo que necesitan mi ayuda. La tensión en la sala era palpable. Alejandro sintió que estaba en un punto de no retorno. Miró a Manuel, que parecía debilitado por la conversación, y luego a Carlos, que, a pesar de su lealtad, parecía ocultar algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, Alejandro preguntó, su voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a encontrar ese artefacto antes de que sea demasiado tarde? Manuel miró a los ojos de su hijo, con la determinación comenzando a surgir. Necesitamos ir al templo donde está escondido. Es arriesgado, pero no tenemos otra opción. Si la mafia descubre que estamos tras él, no dudarán en matarnos. Alejandro asintió, sintiendo que la jornada en la que estaba a punto de embarcarse no solo cambiaría su destino, sino también su relación con su padre. El peso del pasado aún estaba presente, pero sabía que, para enfrentar lo que venía, tendría que decidir entre confiar en Manuel o ceder a la desconfianza que lo dominaba. Alejandro y Manuel estaban sentados en una sala de estar lujosa, pero el clima era todo menos cómodo. La luz suave de las lámparas contrastaba con la tensión palpable entre ellos. Alejandro, con los brazos cruzados y una expresión de desconfianza, miraba fijamente a su padre. Manuel, por su parte, parecía más viejo de lo que los 20 años de ausencia sugerían, con el rostro marcado por líneas de preocupación y arrepentimiento. Necesitamos trabajar juntos para encontrar el artefacto, dijo Manuel, intentando suavizar el tono. Sé que no confías en mí, pero esta es la única manera. ¿Confiar? ¿Estás bromeando? Me abandonaste, Manuel, y ahora quieres que simplemente olvide eso porque dices que me necesitas. Alejandro respondió, la voz teñida de ira y dolor. No puedo y no voy a olvidar. Merezco tu desconfianza, lo sé, admitió Manuel, su mirada perdiéndose en recuerdos dolorosos. Pero también merezco una oportunidad para arreglar las cosas. El artefacto no es solo una pieza de valor, es parte de nuestra historia, y tal vez la clave para una verdad que aún no conoces. Alejandro se giró, mirando por la ventana hacia el vasto jardín, donde la luz del Día de los Muertos iluminaba las linternas que homenajeaban a los que se habían ido. Sentía la presión de las memorias y el dolor de una infancia marcada por la ausencia de su padre.
¿Qué sabes sobre ese artefacto que no me has contado?, preguntó, volviendo a enfrentar a Manuel. ¿Cómo sé que no estás intentando manipularme de nuevo? En ese momento, Carlos, el jardinero fiel, entró en la sala, notando la tensión en el aire. Dudó, pero al ver a los dos hombres en conflicto, decidió intervenir. Disculpen la interrupción, pero tal vez pueda ayudar, dijo Carlos con una mirada preocupada. El pasado es complicado, Alejandro. A veces, las cosas no son lo que parecen. Y tú sabías que él volvería, ¿verdad? ¿Quién más me está mintiendo? Alejandro disparó, la ira transpareciendo en su voz. Carlos dudó por un instante, pero la sinceridad en los ojos de Alejandro lo llevó a continuar. Soy leal a ti, Alejandro, pero también debo ser honesto. Manuel puede tener sus fallas, pero hay secretos que aún no conoces. La herencia de la que habla está relacionada con algo mucho más grande. ¿Qué herencia?, Alejandro preguntó, ahora intrigado, aunque aún desconfiado. ¿Qué sabes, Carlos? No puedo revelar todo, pero la herencia está vinculada a una traición que involucró a una persona muy cercana a ustedes, dijo Carlos, midiendo sus palabras. Y puede que esta traición tenga consecuencias que van más allá de lo que imaginas. Manuel, con los ojos fijos en Carlos, interrumpió. Estoy aquí para proteger a mi hijo. La traición que sufrí me alejó de ustedes, y el artefacto es la clave para entender lo que realmente sucedió. Alejandro se sintió dividido. La necesidad de entender su pasado chocaba con su deseo de protegerse de más dolor. Puedes tener tus razones, pero no puedo confiar completamente en ti, Manuel. No aún. Carlos, viendo la tensión creciente, decidió que era hora de ser más directo. El artefacto, Alejandro, no es solo una herencia, sino una conexión con nuestro pasado, y la mafia no está tras de él solo por su valor. Saben el poder que lleva consigo. La palabra mafia tenía un peso que hizo estremecer a Alejandro. ¿Qué quieres decir con poder?, preguntó, su corazón acelerándose. ¿Qué tiene de especial este artefacto? Es sagrado, y se cree que quien lo posea tendrá control sobre riquezas e influencias, pero también sobre maldiciones, explicó Manuel, su voz ahora más cautelosa. Por eso, necesitamos actuar rápido. La mafia ya está tras nosotros. La gravedad de la situación comenzó a asentarse en Alejandro. ¿Y esperas que crea que esta historia es real? Parece una excusa conveniente, retrucó, aunque una parte de él comenzaba a considerar la posibilidad de que había más en juego de lo que imaginaba. Debes decidir en quién confiar, Alejandro, intervino Carlos, con voz firme, pero sabe que el tiempo se está agotando, y la mafia no espera. Alejandro se sintió atrapado entre las revelaciones y las emociones conflictivas que lo consumían. La incertidumbre flotaba en el aire mientras contemplaba la difícil decisión que tenía por delante. La alianza con Manuel podría ser su única oportunidad de descubrir la verdad, pero el miedo a más traición lo paralizaba. Alejandro y Manuel viajaban en un coche de alquiler, atravesando una carretera sinuosa que serpenteaba entre montañas cubiertas de vegetación exuberante. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, creando una atmósfera casi mágica, pero para Alejandro, esa belleza se veía opacada por la tensión que flotaba en el aire. Miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras Manuel conducía, el silencio entre ellos pesado como una tormenta a punto de estallar. ¿Estás pensando en lo que puede suceder cuando lleguemos allí?, preguntó Manuel, rompiendo el silencio. Estoy pensando en ti, respondió Alejandro, su tono cargado de desconfianza. Aún no me has contado toda la verdad. Si esta herencia es tan importante, ¿por qué no me lo contaste antes? ¿Qué más estás ocultando? Manuel respiró hondo, su mirada fija en la carretera. Confié en las personas equivocadas. Alejandro, la traición que sufrí no fue solo una cuestión de dinero. Había vidas en juego, la mía, la tuya, la de tu madre. No quería que te involucraras en esto. ¿Involucrado? Ya estoy involucrado, exclamó Alejandro, su frustración desbordándose. Volviste a mi vida como si nada fuera normal, pero nada de esto es normal. ¿Me dejaste atrás y ahora quieres que confíe en ti nuevamente? El padre permaneció en silencio, y Alejandro sintió la rabia y el dolor creciendo dentro de él. Se dio cuenta de que el viaje era más que físico, era una jornada emocional, repleta de recuerdos dolorosos y decisiones difíciles. El peso del pasado parecía acumularse con cada kilómetro que recorrían.
Mientras se acercaban a la región donde se encontraba el templo, la carretera se volvía cada vez más estrecha y llena de curvas peligrosas. Los árboles se cerraban a su alrededor, creando un corredor natural que parecía llevar a un mundo escondido. Alejandro miró el mapa en su celular, todavía desconfiando de las intenciones de su padre. «Espero que sepas a dónde vas», dijo Alejandro, manteniendo la voz firme. «Sé dónde queda. El templo está protegido por secretos antiguos. Solo aquellos que tienen un verdadero propósito logran encontrarlo», respondió Manuel, con expresión tensa. De repente, un coche negro apareció detrás de ellos. Acelerando rápidamente, Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. «Hay alguien siguiéndonos, Isiu», alertó, mirando el retrovisor. Manuel apretó el volante, la tensión creciendo. «Mantén la calma. Puede ser solo una coincidencia». Pero Alejandro sabía que no era así. El coche negro se acercaba peligrosamente, y pronto, dos hombres emergieron del vehículo, sus rostros cubiertos por máscaras. «Sal del coche», gritó uno de los hombres, apuntando con un arma. Alejandro y Manuel intercambiaron miradas de entendimiento. El momento era crítico. «No voy a dejar que te atrapen», dijo Alejandro, la adrenalina corriendo por sus venas. «Tenemos que salir de aquí. Concéntrate en lo que aprendiste sobre el templo. Podemos usar eso a nuestro favor», respondió Manuel, su voz firme a pesar del miedo. La situación se desarrollaba en un torbellino de emociones y decisiones rápidas. Cuando los hombres se acercaron, Alejandro decidió actuar. Abrió la puerta rápidamente y, como un rayo, salió del coche. «Ve, papá, yo los distraeré», gritó, mientras corría hacia el bosque. Manuel dudó, pero la determinación de Alejandro lo animó. «No te preocupes por mí», gritó Manuel, siguiendo a su hijo. El bosque era denso, y Alejandro se movía rápidamente entre los árboles, tratando de ganar tiempo. Sabía que la mafia no se detendría por nada, y su única oportunidad de escapar estaba en su velocidad y astucia. Mientras corría, miró hacia atrás y vio a los hombres dispersarse, uno de ellos yendo tras Manuel. «¡Manuel!», gritó Alejandro, su corazón acelerándose. No podía dejar que su padre quedara solo. Pero lo que Alejandro no sabía era que Carlos, el jardinero, se había escondido en las sombras, observando toda la escena. Había seguido a Alejandro y Manuel, preocupado por lo que podría suceder. Ahora sabía que debía actuar. Carlos saltó al frente, sorprendiendo a los matones de la mafia y atacándolos con una habilidad que nadie esperaba. «¡Rápido! ¡Síganme!», gritó a Alejandro y Manuel, mientras luchaba contra los agresores. Alejandro, en estado de shock, vio a Carlos entrar en acción, su lealtad a la familia manifestándose de manera inesperada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sin poder creer lo que veía. «No los dejaría solos en una situación así», respondió Carlos, aún luchando. «Vamos, tenemos que salir de aquí ahora». Con la ayuda de Carlos, lograron despistar a los hombres de la mafia, pero la adrenalina aún pulsaba en las venas de Alejandro. Ahora necesitaba decidir en quién confiar. Carlos siempre había sido un amigo leal, pero ¿qué lo motivaba a estar tan involucrado en ese momento? «¿Por qué realmente estás aquí, Carlos?», preguntó Alejandro, su desconfianza resurgiendo. «Porque me importan ustedes y lo que está en juego, y porque, de alguna manera, esto también me afecta», respondió Carlos, jadeando, mientras continuaban corriendo. La carrera por la supervivencia había comenzado, y Alejandro se encontró en una encrucijada emocional, sin saber quién era realmente su aliado y quién podría ser una amenaza. Dentro del templo indígena, la atmósfera estaba cargada de un misterio palpable. Las paredes de piedra estaban adornadas con pinturas antiguas que representaban dioses y rituales olvidados, mientras que el olor de la tierra húmeda llenaba el ambiente. La luz que entraba a través de las rendijas en la estructura proyectaba sombras danzantes, haciendo que el lugar fuera aún más enigmático. Alejandro y Manuel estaban parados frente a un altar central, donde un medallón brillante reposaba, emanando una luz casi sobrenatural. Alejandro se acercó cautelosamente al artefacto, con los ojos fijos en las inscripciones que adornaban la superficie del medallón. «Es increíble», murmuró, la voz reverberando en la quietud del templo. «¿Pero qué significa realmente? ¿Qué sabes sobre él, papá?». Manuel, con una expresión de reverencia y temor, respondió:
Este medallón no es solo un objeto valioso. Lleva consigo una historia de poder, pero también de maldición. Aquellos que intenten usarlo para fines egoístas sufrirán consecuencias terribles. ¿Y crees que yo soy uno de esos? ¿Que intentaría usarlo para algo malo? Alejandro replicó, su frustración evidente. Has vuelto para advertirme sobre un artefacto que ni siquiera entiendes completamente. ¿Y esperas que crea en eso? La tensión entre padre e hijo era palpable, y el clima cargado de emociones no ayudaba. Alejandro sintió que las palabras de Manuel estaban lejos de ser una justificación válida para el abandono de 2 décadas. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad lo consumía. ¿Qué más no sabía sobre su familia? Mientras Alejandro examinaba el medallón, Carlos, el jardinero fiel que se había convertido en un aliado inesperado, apareció en la entrada del templo, su semblante preocupado. Alejandro, Manuel, necesitamos salir de aquí ahora. Había escuchado rumores sobre la mafia que estaba en busca del artefacto, y su intuición le decía que el tiempo se estaba agotando. Carlos, ¿qué está pasando? Alejandro preguntó volviéndose rápidamente hacia el jardinero. La mafia está detrás de ustedes. Saben que están aquí, y no se detendrán hasta conseguir el medallón. Carlos miró a Manuel, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Manuel, dándose cuenta de la urgencia de la situación, hizo una expresión grave. Carlos, sabes lo que está en juego. Necesitamos salir con el medallón, pero no podemos dejar que ellos lo consigan. ¿Y si el medallón es la razón de todo esto?, preguntó Carlos, con una voz tensa. No puedes ignorar lo que esto representa. El poder que lleva puede ser más peligroso de lo que imaginan. Alejandro, irritado, intervino. ¿Estás diciendo que estamos en peligro por un pedazo de metal? ¿O es por tus propias decisiones, Carlos? ¿Qué sabes que no nos has contado? El jardinero dudó, su mirada desviándose. Se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. Yo hice cosas para protegerlos, para proteger el legado, pero la verdad es que fui el responsable de la traición que hizo que Manuel se fuera. No quería que ustedes se involucraran. El aire se volvió pesado con la revelación. Alejandro sintió su visión nublarse. ¿Cómo pudiste?, gritó, el dolor en sus palabras cortando como un cuchillo. Traicionaste la confianza de nuestra familia. No tenía elección. La mafia estaba al acecho, y necesitaba asegurarme de que estuvieran a salvo. Lo que hice fue horrible, pero no quería que crecieras sin tu padre. Carlos estaba desesperado, con lágrimas en los ojos. Antes de que Alejandro pudiera procesar la confesión, el sonido de pasos pesados resonó en la entrada del templo. La mafia había llegado. Los hombres armados, con expresiones amenazadoras, entraron en formación, rodeando a Alejandro, Manuel y Carlos. «Entreguen el medallón y tal vez los dejemos en paz», dijo el líder de la mafia, un hombre de mirada gélida que parecía más una sombra que una persona. El miedo se extendió por el templo, y Alejandro miró a su padre, sintiendo la presión del momento. «No entregaremos nada», respondió Manuel, su voz firme a pesar del pánico que lo rodeaba. «Ese artefacto pertenece a nuestra familia, y ustedes no tienen ningún derecho sobre él». El líder de la mafia sonrió, pero no había nada de gentil en su sonrisa. «Entonces, prepárense para las consecuencias». Alejandro se encontró en un dilema angustiante, con el eco de la lucha reciente aún resonando en su mente. El templo indígena, una vez un lugar de reverencia, ahora estaba sumido en el caos y la desesperación. El medallón brillante, el artefacto por el cual tanto habían luchado, reposaba en su mano, pero su atención estaba fija en su padre, Manuel, caído a su lado. La mirada de Manuel estaba llena de dolor, pero también de un profundo reconocimiento, como si estuviera esperando este momento de redescubrimiento. «Elige, Alejandro, puedes salvar el artefacto o a mí», gritó Manuel, su voz entrecortada por gemidos de dolor. La sangre escurría de una herida en su hombro, y Alejandro sintió un apretón en el pecho al ver a su padre en tal estado. «Tienes que decidir». Alejandro dudó, el peso de la elección aplastándolo. «¿Por qué tiene que ser una elección?». La rabia y la tristeza se entremezclaban en su voz. «Eres mi padre, Manuel. Desde que volviste, lo único que quería era entenderte, entender lo que pasó entre nosotros». Manuel hizo una pausa, su mirada suavizándose.
Lo sé, hijo, y siento mucho por todo, pero ahora necesito que me elijas. No dejes que esta maldición del artefacto destruya lo que aún tenemos. El joven empresario miró el medallón, sintiendo la pulsación del poder que emanaba de él. Sabía que la mafia se estaba acercando y que cada segundo contaba. Sin embargo, la idea de dejar a Manuel atrás lo desgarraba. «No puedo hacer esto», murmuró, con la voz entrecortada. «No puedes dejarme. Eres más fuerte de lo que imaginas. Sálete, sábenos», insistió Manuel, con el dolor intensificándose en su voz. «Por favor, no dejes que este artefacto lo arruine todo de nuevo. Tu vida es más importante que cualquier riqueza». Con una última mirada al medallón, Alejandro finalmente tomó una decisión. Se lanzó al lado de Manuel, envolviendo a su padre con los brazos. «Te voy a salvar», gritó, la determinación creciendo dentro de él. Manuel sonrió, una sonrisa tensa y llena de dolor, pero aún así una sonrisa. «Eso es todo lo que quería escuchar, hijo mío. Ahora salgamos de aquí». Sin embargo, la mafia ya había invadido el templo, y el sonido de pasos apresurados se acercaba rápidamente. Alejandro levantó a Manuel, apoyándolo en su hombro, mientras trataba de mantener la calma en medio del pánico. «Vamos, tenemos que salir ahora», miró a su alrededor, buscando una salida que no estuviera bloqueada por los hombres armados que se acercaban. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en la sombra, surgió de un rincón oscuro. «El camino está libre. Síganme», gritó, haciendo un gesto con la mano para que padre e hijo lo siguieran. Alejandro dudó, mirando al hombre en quien había confiado. «¿Estás de nuestro lado, Carlos?», desconfianza evidente en su voz. «No tenemos tiempo para eso», Carlos respondió, su urgencia palpable. «Confía en mí, o todos estaremos perdidos». Alejandro tuvo que tragar su desconfianza y con un movimiento rápido, siguió a Carlos, arrastrando a Manuel con él. Mientras corrían por el templo, el sonido de disparos resonaba detrás de ellos. Alejandro era consciente de que cada segundo podría ser el último. «Carlos, ¿cómo sabes que el camino está libre?», preguntó, aún con un pie atrás respecto al jardinero. «Conozco este lugar mejor que nadie. He estudiado cada rincón, cada sombra», respondió Carlos, su voz cargada de ansiedad. «Vamos, no te detengas». Alejandro y Manuel estaban jadeantes, pero la adrenalina los impulsaba. «La mafia no se rendirá con nosotros», dijo Alejandro, mirando hacia atrás y viendo sombras acercándose. «Necesitamos un plan. Después de que salgamos, podremos pensar en un plan», insistió Manuel, su voz débil, pero llena de determinación. «La prioridad ahora es escapar». Finalmente alcanzaron una salida lateral, donde la luz de la luna iluminaba el camino. La libertad parecía casi al alcance, pero la sombra de la mafia aún lo seguía, y Alejandro sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Estaban juntos, pero la traición, el miedo y la incertidumbre flotaban en el aire, como nubes oscuras que amenazaban con una tormenta. La elección hecha por Alejandro no solo selló su destino, sino que también redefinió la relación que tenía con su padre. El amor y el dolor coexistían en un espacio tenue, y lo que vendría sería una lucha no solo contra los enemigos externos, sino también contra los fantasmas que habitaban en sus corazones. Alejandro observaba a su padre, Manuel, tendido en el suelo del templo, la respiración irregular y los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. El eco de los disparos de la mafia aún reverberaba en su mente, pero lo que realmente lo atormentaba era la revelación que Carlos había hecho antes de sacrificarse. La traición del jardinero estaba entrelazada con la historia de su familia, y ahora, frente al hombre que siempre había deseado tener en su vida, Alejandro se veía confrontado con un torbellino de emociones. «Yo nunca dejé de ser tu padre, incluso a la distancia», murmuró Manuel, su voz debilitándose bajo el peso de la confesión. Los ojos de Alejandro se entrecerraron mientras trataba de procesar las palabras. Había una mezcla de dolor y comprensión en la mirada del padre, una mirada que buscaba perdón, incluso en medio del caos que los rodeaba. «Entonces, ¿por qué esperar tanto para volver?», cuestionó Alejandro, su voz cargada de frustración y tristeza. Quería entender, pero la respuesta parecía tan evasiva como el propio Manuel. El silencio que siguió fue ensordecedor, y lo único que Alejandro podía escuchar era su corazón latiendo con fuerza.
como si intentara romper las barreras construidas a lo largo de 2 décadas. Manuel cerró los ojos por un momento, como si buscara la fuerza para continuar. Yo tenía miedo, Alejandro, miedo de que me odiaras, miedo de lo que podría pasar si regresaba, pero siempre estuve aquí observándote desde lejos, siempre asegurándome de que estuvieras protegido. Alejandro sintió una ola de rabia y confusión. ¿Protegido? Me dejaste, no te preocupaste por lo que pasé sin ti. El dolor de tu ausencia fue lo que más me hirió. Lo sé, respondió Manuel, la voz llena de dolor, y es por eso que estoy aquí ahora, para intentar corregir los errores del pasado. Un silencio pesado permaneció entre ellos, y la atmósfera estaba cargada de sentimientos no expresados. Alejandro miró el medallón, aún colgado de su cuello. Sabía que la conexión con ese artefacto era más profunda de lo que imaginaba. Carlos dijo que la traición estaba relacionada con el poder del artefacto. ¿Qué significa eso para nosotros? Manuel dudó, y Alejandro percibió que su padre luchaba por encontrar las palabras. El artefacto representa mucho más que riqueza. Es un símbolo de sacrificio y unidad familiar, pero también es peligroso. Solo aquellos que realmente comprenden su significado pueden usarlo sin perderse. ¿Todavía crees que esa cosa puede unirnos? Espero que sí, respondió Manuel, los ojos ahora fijos en Alejandro. Una mezcla de esperanza y desesperación. No quiero que sufras por errores que no fueron tuyos. Quiero que vivas libre de ese peso. Alejandro sintió la verdad en las palabras de su padre, pero el dolor aún estaba fresco. Hablas de libertad, pero tu presencia me ha traído más problemas que soluciones. La mafia está detrás de nosotros, y todo esto comenzó cuando decidiste volver. No sabía que esto sucedería, dijo Manuel, la voz entrecortada. Solo quería reconectarme, explicarte por qué estuve ausente. Eres todo lo que tengo, Alejandro, y no puedo perderte de nuevo. La mirada de Alejandro se suavizó por un breve momento. Vio en ese hombre no solo al padre que lo abandonó, sino también a un hombre que había sufrido, que cargaba un fardo invisible. Si realmente quieres corregir las cosas, entonces necesitamos ir hasta el final, no solo por nosotros, sino también por Carlos. Lo que hizo fue por amor, aunque haya sido un error. ¿Estás dispuesto a hacer eso?, preguntó Manuel, un brillo de esperanza renaciendo en sus ojos. Sí, respondió Alejandro, la decisión resonando en su interior. Pero necesitamos ser sinceros el uno con el otro. No puedo lidiar con más mentiras. Prometo, hijo, no habrá más secretos entre nosotros. Mientras el peso del pasado comenzaba a disiparse, Alejandro sentía que algo estaba cambiando. La conexión que antes parecía irremediablemente rota, ahora se presentaba como una posibilidad de reconciliación. Se inclinó hacia adelante tomando la mano de Manuel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el perdón podría ser una elección, no una carga. Alejandro estaba de vuelta en el templo indígena, el lugar que ahora llevaba una significancia profundamente personal. La luz del sol se filtraba a través de las aberturas del techo, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de pinturas antiguas. Se sentía un tanto abrumado, no solo por el peso físico del medallón que sostenía en sus manos, sino por la enorme responsabilidad que parecía crecer con cada segundo. La revelación de Carlos aún resonaba en su mente, un eco que se mezclaba con el sonido del viento que pasaba por allí, como si las voces de los ancestros estuvieran susurrando secretos antiguos y verdades que Alejandro aún no comprendía plenamente. Con el medallón brillando en su palma, Alejandro se acercó a las inscripciones esculpidas en la piedra. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Respuestas? ¿Una forma de liberarse del rencor que sentía hacia Manuel, su padre? Sabía que cada símbolo representaba algo más profundo, una historia que trascendía el tiempo. ¿Pero qué exactamente? Comenzó a descifrar las inscripciones, sus ojos moviéndose de un lado a otro, mientras su mente intentaba conectar los puntos. De repente, una frase se destacó en su mente. El sacrificio es la clave para la unidad. Aquella simple línea hizo que su corazón se acelerara. Era un mensaje que resonaba en su propia vida, reflejando la lucha entre su deseo de venganza y la necesidad de reconciliación. Con un profundo suspiro, Alejandro se permitió sentir el dolor que había guardado por tanto tiempo. Miró el medallón, recordando las palabras de Carlos, que no solo traicionó a Manuel,
sino que también hirió a Alejandro en su esencia. «¿Por qué hiciste esto, Carlos?», murmuró Alejandro para sí mismo, su voz casi perdida en la inmensidad del templo. Recordaba cómo Carlos siempre había estado presente, una figura paterna secundaria que nunca dudó en enseñarle sobre la vida y sus complejidades. Ahora, sin embargo, todo parecía una ilusión, una capa de mentiras que se desmoronaba ante él. «Podrías haberme contado la verdad, podrías haberme enseñado la importancia del sacrificio verdadero». Mientras Alejandro luchaba con sus emociones, la puerta del templo se abrió de repente, interrumpiendo su momento de introspección. Era Manuel, sus ojos aún llenos de dolor, pero con una determinación renovada. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para un discurso, y se acercó a su hijo. «Siempre supe que volverías aquí», dijo Manuel, su voz baja pero firme. «Este lugar es sagrado, es donde nuestra historia se entrelaza con los antiguos». Alejandro lo miró, la frustración aún evidente en su rostro. «¿Sagrado? ¿Y qué significa eso para nosotros ahora? La mafia está detrás de nosotros, y Carlos se ha ido. Nos dejó en un juego que ni siquiera entendemos completamente». «Carlos hizo lo que creyó que era correcto», respondió Manuel, su expresión grave. «Siempre creyó que el poder del artefacto podría corromper. La única manera de protegerlo era alejarlo de ti. Se sacrificó por eso». «¿Sacrificio?», repitió Alejandro, el tono ácido en su voz. «¿Y cuál es tu sacrificio, padre? Me abandonaste por años. ¿Realmente crees que puedes simplemente aparecer y esperar que todo se resuelva?». Manuel dudó, las palabras escapándose de él como si estuvieran atrapadas en un laberinto de arrepentimiento. No sabía cómo lidiar con lo que había sucedido. «Pensé que estaba protegiéndolos, pero solo causé más dolor». La tensión entre padre e hijo era palpable, un hilo tenue que podría romperse en cualquier momento. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, tratando de encontrar claridad en medio del caos emocional. Recordó las inscripciones sobre sacrificio y unidad. «Creo que necesitamos entender lo que realmente está en juego aquí. No es solo el artefacto o la mafia. Se trata de nosotros, de lo que dejamos atrás». «Tienes razón», coincidió Manuel, sus ojos suavizándose. «Debemos enfrentar esto juntos. Lo que hicimos, lo que hizo Carlos, todo esto debe llevarnos a un entendimiento mayor. Necesitamos unirnos, Alejandro». Alejandro miró el medallón nuevamente, su mente burbujeando con nuevas posibilidades. «Pero no puedo cargar esto solo. No puedo permitir que el pasado nos defina. Lo que importa es lo que decidimos hacer ahora. Entonces hagámoslo», afirmó Manuel, un brillo de esperanza en sus ojos. «Descifremos esto juntos. Descubramos lo que el artefacto realmente significa y cómo puede ayudarnos a reconciliarnos». Y así, padre e hijo se unieron en un nuevo propósito, la sombra de la mafia aún cernida sobre ellos, pero ahora con una comprensión que podría, finalmente, romper las cadenas del pasado. El peso del perdón comenzaba a manifestarse, y la jornada de reconciliación estaba a punto de comenzar. Alejandro estaba sentado a la mesa de la sala, la suave luz de la lámpara iluminando las páginas amarillentas de la carta que Carlos había dejado. Su corazón estaba pesado, las palabras escritas parecían resonar en su mente, cada frase una faceta de un hombre que pensó conocer, pero que en realidad era un misterio. «Alejandro, si estás leyendo esto, es porque el destino decidió que aún hay tiempo para la verdad», comenzaba la carta. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas a medida que continuaba. «Sé que me ves como un traidor, pero lo que hice fue por amor, no solo por amor a Manuel, sino por amor a ti. El poder del artefacto no es solo una maldición, sino una prueba que la familia necesita superar para liberarse de sus cadenas. Lo que hice, lo hice para protegerte. Quería que tuvieras una vida libre de sombras». Mientras Alejandro absorbía las palabras, recordó cómo Carlos siempre había estado presente, una figura constante en su vida. Ahora, al conocer la traición, el dolor se transformaba en compasión. La verdad era compleja, y Alejandro se sentía dividido entre la ira y la comprensión. Sacudió la cabeza, tratando de apartar los pensamientos confusos que lo atormentaban. Llevando la carta hasta el pecho, Alejandro miró a Manuel, que estaba acostado en la cama, su piel pálida y los ojos cansados, pero aún brillantes. Su padre parecía un hombre diferente ahora,
Ya no el que lo abandonó hace años, sino un ser humano frágil, lleno de arrepentimientos y esperanzas. Con voz temblorosa, Alejandro dijo: Carlos, me dejó esta carta, dijo que todo lo que hizo fue para protegerme. Manuel, con esfuerzo, se volvió hacia su hijo. Carlos siempre tuvo un papel mayor del que imaginas, Alejandro. Él me ayudó en momentos en los que no sabía cómo seguir adelante. Lo que hizo fue un error, pero su intención era buena. Los ojos de Manuel estaban llenos de emoción, y Alejandro podía sentir el peso del dolor que su padre llevaba. ¿Por qué nunca me contaste sobre él? ¿Sobre la traición?, preguntó Alejandro, con frustración mezclada con el deseo de entender. ¿O porque quería que tuvieras una vida normal, lejos de la confusión que se había convertido en mi vida? Quería protegerte, incluso si eso significaba alejarme, respondió Manuel, con la voz entrecortada. Alejandro sintió una mezcla de compasión y rabia. La verdad sobre el pasado finalmente se estaba revelando, pero el costo era alto. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de no dejar que el resentimiento dominara su vida. Pero no te das cuenta de que al alejarte, me heriste aún más. Crecí sin ti, sin entender el porqué. Lo sé, y lo siento mucho. La sinceridad en la voz de Manuel desgarró el corazón de Alejandro. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo diferente. Solo quería que fueras feliz. Te lo mereces. Un silencio se instaló por un momento, mientras ambos reflexionaban sobre las palabras no dichas y las oportunidades perdidas. Alejandro se acercó a la cama de su padre y le tomó la mano. Quiero intentar entender. Quiero darte una oportunidad. No solo a ti, sino también a mí mismo. Quiero liberar el peso del pasado. Manuel sonrió, una sonrisa triste, pero esperanzadora. Es todo lo que deseo, hijo mío, que encuentres paz. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que la jornada no terminaría ahí. Tenía que honrar la memoria de Carlos, entender su compleja verdad y, sobre todo, reconstruir la relación con su padre. Decidió que, en lugar de buscar venganza o compensación, optaría por el perdón. Voy a honrar tu memoria, Carlos, pensó Alejandro, mientras miraba por la ventana, las estrellas brillando intensamente en el cielo. No seré prisionero del pasado. Voy a reconectarme con mis raíces y construir un legado basado en amor, no en riquezas o poder. Al final de aquella noche, Alejandro hizo una promesa silenciosa. No permitiría que el legado de su familia fuera moldeado por el dolor y la traición. Elegiría un camino diferente, un camino de reconciliación y nuevos comienzos. Al mirar a Manuel, supo que esta jornada se haría lado a lado, con amor y comprensión, en busca de un futuro que finalmente podría construirse sobre la verdad y el perdón.